Capítulo 18. El coronel Gragenford era un caballero, ¿comprendéis? Era un caballero en todo, y lo mismo pasaba con su familia. Era de buena cuna, como dicen, y eso vale, tanto en un hombre como en un caballo, como decía la viuda Douglas, y nadie ha negado que ella era de la primera aristocracia de nuestro pueblo, y padre siempre lo decía también, aunque lo que es él no era de mejor familia que un gato callejero. El coronel Gragenford era muy alto y delgado, y tenía la piel de un color moreno pálido, sin una sola mancha roja. Todas las mañanas se afeitaba la cara entera, que tenía muy delgada, igual que los labios y las ventanillas de la nariz. Tenía la nariz muy alta y unas cejas pobladas y ojos negrísimos, tan hundidos que parecía como si dijéramos que le miraba a uno desde el fondo de una caverna. Tenía la frente despejada y el pelo canoso y liso, que le llegaba hasta los hombros. Tenía las manos largas y delgadas, y todos los días se ponía una camisa limpia y un terno entero de lino tan blanco que dolían los ojos al mirarlo, y los domingos una levita azul con botones de cobre. Llevaba un bastón de caoba con pomo de plata. No era nada frívolo, ni un pelo, y nunca gritaba. Era de lo más amable y se notaba de forma que se fiaba uno de él. A veces sonreía y daba gusto verlo, pero cuando se ponía tieso como un mástil de bandera y empezaba a echar relámpagos por los ojos, primero pensaba uno en subirse a un árbol y después en enterarse de lo que pasaba. Nunca tenía que decirle a nadie que tuviera buenos modales. Donde estaba él, todo el mundo siempre se comportaba bien. Y a todos les encantaba tenerlo cerca, casi siempre era como un rayo de sol. Quiero decir que con él parecía que hacía buen tiempo. Cuando se convertía en un nubarrón, se oscurecía en medio minuto y con eso bastaba. En una semana nadie volvería a hacer nada mal. Cuando él y la señora anciana bajaban por la mañana, toda la familia se levantaba de las sillas para darles los buenos días, y no volvía a sentarse hasta que se sentaban ellos. Después Tom y Bob iban al aparador donde estaba el frasco de cristal y servían una copa de licor de hierbas y se lo daban, y él se quedaba con la copa en la mano, esperando hasta que Tom y Bob se servían la suya, y ellos hacían una reverencia y decían: «A la salud de ustedes, señor y señora». Y ellos se inclinaban también una chispa y daban las gracias, y bebían los tres, y Tom y Bob echaban una cucharada de agua en el azúcar, y el poco de whisky o de licor de manzana que quedaba en el fondo de sus copas nos lo daban a mí y a Buck, y nosotros también bebíamos a la salud de los mayores. Bob era el mayor, y después venía Tom, dos hombres altos y guapos, con hombros muy anchos y caras curtidas, pelo negro largo y ojos negros. Iban vestidos de lino blanco de la cabeza a los pies, igual que el anciano caballero, y llevaban sombreros anchos de Panamá. Después venía la señorita Charlotte. Tenía 25 años y era alta, orgullosa y estupenda, pero buenísima cuando no estaba enfadada, aunque cuando lo estaba echaba unas miradas que le dejaban a uno helado, igual que su padre. Era guapísima. También lo era su hermana, la señorita Sofía, pero de distinto tipo. Era tranquila y pacífica como una paloma, y solo tenía 20 años. Cada persona tenía su propio negro para servirla, y Buck también. Mi negro se lo pasaba la mar de bien, porque yo no estaba acostumbrado a que nadie me hiciera las cosas, pero el de Buck se pasaba el tiempo corriendo de un lado para otro. Esa era la familia que quedaba, pero antes eran más, 3 hijos a los que habían matado y Emmeline, que había muerto. El anciano caballero tenía un montón de granjas y más de 100 negros. A veces llegaba un montón de gente a caballo, de 10 o 15 millas a la redonda, y se quedaban 5 o 6 días, todo el tiempo divirtiéndose en el río o al lado, con bailes y picnics en los bosques durante el día y bailes en la casa por la noche. Casi todos eran parientes de la familia. Los hombres llegaban con sus armas. Os aseguro que aquella sí que era gente distinguida.
Por allí cerca había otro clan de aristócratas, 5 o 6 familias, casi todos ellos llamados Shepperson. Eran de tan buena cuna y tan finos, ricos y grandiosos como la tribu de los Grangerford. Los Shepperson y los Grangerford utilizaban el mismo embarcadero, que estaban unas 2 millas río arriba de nuestra casa, de forma que a veces cuando yo iba allí con muchos de los nuestros, veía un montón de Shepperson que ya habían llegado con sus caballos de raza. Un día Buck y yo estábamos en el bosque de caza y oímos que llegaba un caballo. Estábamos cruzando el camino y Buck va y grita: ¡Corre a los árboles! Nos echamos a correr y después miramos entre las hojas de los árboles. Enseguida llegó un joven espléndido, galopando por el camino, muy aplomado en la silla y con aire de soldado. Llevaba la escopeta cruzada encima del pomo de la silla. Ya lo había visto antes. Era el joven Harney Shepperson. Oí que Buck disparaba la escopeta junto a mi oreja y a Harney se le cayó el sombrero de la cabeza. Agarró su arma y fue derecho a donde estábamos escondidos nosotros. Pero no esperamos, echamos a correr por el bosque. El bosque no era muy poblado, así que miré por encima del hombro por si disparaba, y 2 veces vi que Harney cubría a Buck con la escopeta y después daba la vuelta. Supongo que para recoger el sombrero, pero no lo pude ver. No dejamos de correr hasta que llegamos a casa. Al anciano le relampaguearon los ojos un minuto, creo que sobre todo de placer, y después suavizó algo el gesto y dijo con voz amable: «No me gusta que hayas disparado desde detrás de un árbol. ¿Por qué no saliste al camino, hijo?» Los Shepperson no lo hacen, padre, siempre se aprovechan. La señorita Charlotte había mantenido la cabeza alta como una reina mientras Buck contaba su historia, con las aletas de la nariz muy abiertas, y ahora parpadeó. Los 2 hombres más jóvenes tenían aire sombrío, pero no dijeron nada. La señorita Sofía palideció, pero recuperó el color cuando se enteró de que el hombre no estaba herido. En cuanto pude llevarme a Buck donde se guardaba el maíz y estábamos solos bajo los árboles, le pregunté: «¿Querías matarlo, Buck?» Hombre, claro que sí. «¿Qué te había hecho?» Él nunca me ha hecho nada. «Bueno, entonces, Buck, ¿por qué querías matarlo?» Pues por nada, no es más que por la venganza de sangre. «¿Qué es una venganza de sangre?» Pero, ¿dónde te has criado? ¿No sabes lo que es una venganza de sangre? Nunca había oído hablar de eso. Dime lo que es. Bueno, dijo Buck, la venganza de sangre es algo así. Un hombre se pelea con otro y le mata, entonces el hermano de ese otro lo mata a él, después los demás hermanos de cada familia se van buscando unos a otros, después entran los primos y al cabo de un tiempo han muerto todos y se acabó la venganza de sangre. Pero es como muy lento y lleva mucho tiempo. ¿Y esta dura desde hace mucho tiempo, Buck? Pues claro, empezó hace 30 años o así. Hubo una pelea por algo y después un pleito para solucionarla y el pleito lo ganó uno de los hombres, así que el otro fue y mató al que lo había ganado, que es naturalmente lo que tenía que hacer, por supuesto, lo que haría cualquiera. ¿Y cuál fue el problema, Buck? ¿Fue por tierras? Supongo que sería... no lo sé. Bueno, ¿quién mató a quién? ¿Fue un Grangerford o un Shepperson? ¿Cómo diablos voy a saberlo yo? Fue hace mucho tiempo. ¿No lo sabe nadie? Sí, padre lo sabe, supongo, y algunos de los otros viejos, pero no saben por qué fue la primera pelea. ¿Ha habido muchos muertos, Buck? Sí, ha habido muchos funerales, pero no siempre matan. Padre lleva algo de metralla dentro, pero no le importa porque de todos modos no pesa mucho. Bob tiene 1 o 2 tajos de cuchillo de caza y a Tom lo han herido 1 o 2 veces. ¿Ha muerto alguien ya este año, Buck? Sí, nosotros nos apuntamos uno y ellos otros. Hace unos 3 meses mi primo Bud, que tenía 14 años, iba por el bosque del otro lado del río y no llevaba armas, lo que es una estupidez. Cuando estaba en un sitio solitario oyó un caballo que venía por detrás y vio al viejo Baldy Shepperson que le perseguía con la escopeta en la mano y el pelo blanco flotando al viento. Y en lugar de saltar del caballo y echarse a correr,
Bud se creyó que podía ir más rápido, así que la persecución continuó 5 millas o más y el viejo ganaba cada vez más terreno. Al final Bud vio que no merecía la pena y se paró y le hizo cara para que las heridas fueran de frente, ya sabes, y el viejo lo alcanzó y lo mató. Pero no tuvo mucho tiempo para disfrutar con su suerte, porque en menos de una semana los nuestros lo mataron a él. Para mí que ese viejo era un cobarde, Buck. Pues para mí que no era un cobarde, ni mucho menos. No hay ni un solo Shepperson que sea un cobarde, ni uno, ni tampoco hay un solo Grangenford que sea un cobarde. Pero si una vez aquel viejo aguantó solo una pelea de media hora contra 3 Grangenford y venció él. Estaban todos a caballo. Él se apeó y se parapeteó tras unas maderas y puso el caballo delante para que le dieran a él las balas. Pero los Grangenford siguieron a caballo dando vueltas al viejo y disparándole, y él disparándolos a ellos. Él y su caballo volvieron a casa bastante fastidiados y agujereados, pero a los Grangenford hubo que llevarlos a casa, uno de ellos muerto y otro murió al día siguiente. No, señor, si alguien anda buscando cobardes, que no pierda el tiempo con los Shepperson, porque ellos no crían de eso. Al domingo siguiente fuimos todos a la iglesia, a unas 3 millas, todos a caballo. Los hombres se llevaron las escopetas, y Buck también, y las mantuvieron entre las rodillas o las dejaron a mano apoyadas en la pared. Los Shepperson hicieron lo mismo. Fue un sermón de lo más corriente, todo sobre el amor fraterno y tonterías por el estilo. Pero todo el mundo dijo que era un buen sermón, y hablaron de él en el camino de vuelta, y tenían tantas cosas que decir de la fe y las buenas obras y la gracia santificante y la predeterminación y no sé qué más, que me pareció uno de los peores domingos de mi vida. Más o menos una hora después de comer todo el mundo dormía la siesta, algunos en sus sillas y otros en sus habitaciones, y resultaba todo muy aburrido. Buck y un perro estaban tirados en la hierba al sol, dormidos como troncos. Yo subí a nuestra habitación pensando en echarme también la siesta. Vi a la encantadora señorita Sofía de pie en su puerta, que estaba al lado de la nuestra, y me hizo pasar a su habitación, cerró la puerta sin hacer ruido y me preguntó si la quería. Y yo le contesté que sí, y me preguntó si le haría un favor sin decírselo a nadie, y le dije que sí. Entonces me contó que se había olvidado el Nuevo Testamento y lo había dejado en el asiento de la iglesia entre otros 2 libros, y que si no querría yo salir en silencio e ir a buscárselo sin decirle nada a nadie. Le dije que sí. Así que me marché tranquilamente por el camino, y en la iglesia no había nadie, salvo quizá un cerdo o 2, porque la puerta no tenía cerradura y a los cerdos les gustan los suelos apisonados en verano, porque están frescos. Si se fija uno, casi nadie va a la iglesia más que cuando es obligatorio, pero los cerdos son diferentes. Me dije, algo pasa, no es natural que una chica se preocupe tanto por un Nuevo Testamento. Por eso lo sacudí y se cayó un trocito de papel que tenía escrito a lápiz. A las 2:30. Seguí buscando, pero no encontré nada más. Aquello no me decía nada, así que volví a poner el papel en el libro y cuando regresé a casa y subí las escaleras, la señorita Sofía estaba en su puerta esperándome. Me hizo entrar y cerró la puerta. Después buscó en el Nuevo Testamento hasta que encontró el papel, y en cuanto lo leyó, pareció ponerse muy contenta. Y antes de que uno pudiera darse cuenta, me agarró y me dio un abrazo, diciendo que yo era el mejor chico del mundo y que no se lo contara a nadie. Se le enrojeció mucho la cara un momento, se le iluminaron los ojos y estaba muy guapa. Yo me quedé asombrado, pero cuando recuperé el aliento le pregunté qué decía el papel, y ella me preguntó si lo había leído, y cuando le dije que no, me preguntó si sabía leer manuscritos, y yo respondí que solo letra de imprenta, y entonces ella dijo que el papel no era más que para señalar hasta dónde había llegado y que ya podía irme a jugar. Bajé al río pensando en todo aquello y enseguida me di cuenta de que mi negro me venía siguiendo. Cuando perdimos de vista la casa, miró atrás y todo en derredor un segundo,
y después llegó corriendo y me dijo: «Sito George, si viene usted al pantano, le enseño un montón de culebras de agua». A mí me pareció muy curioso. Lo mismo había dicho ayer. Tenía que saber que a uno no le gustan tanto las culebras de agua como para ir a verlas. ¿Qué andaría buscando? Así que le dije: «Bueno, ve tú por delante». Lo seguí media milla. Después llegó al pantano y lo vadeó con el agua hasta los tobillos otra media milla más. Llegamos a un trozo de tierra llana y seca, llena de árboles, arbustos y hiedras, y me dijo: «Dé usted unos pasos por ahí dentro, Sito George. Ahí es donde están. Yo ya las he visto bastante». Después se alejó y enseguida quedó tapado por los árboles. Anduve buscando por allí hasta llegar a un sitio abierto, del tamaño de un dormitorio, todo rodeado de hiedra, y allí vi a un hombre que estaba dormido. Y por todos los diablos, era mi viejo Jim. Lo desperté y creí que él se iba a sorprender mucho al verme, pero no. Casi lloró de alegría, pero no estaba sorprendido. Dijo que había nadado por detrás de mí aquella noche, que había oído todos mis gritos, pero no se había atrevido a responder, porque no quería que nadie lo recogiera y lo devolviese a la esclavitud. Y siguió diciendo: Me hice algo de daño y no podía nadar rápido, así que hacia el final ya estaba muy lejos de ti. Cuando llegaste a tierra, calculé que podía alcanzarte sin tener que gritar, pero cuando vi aquella casa, empecé a ir más lento. Estaba demasiado lejos para oír lo que te decían. Me daban miedo los perros, pero cuando todo volvió a quedarse tranquilo, comprendí que estabas en la casa. Así que me fui al bosque a esperar que amaneciese. A la mañana temprano llegaron algunos de los negros que iban a los campos y me llevaron con ellos y me trajeron aquí, donde no me pueden encontrar los perros gracias al agua, y me traen cosas de comer todas las noches y me dicen cómo te va. «Pero, ¿por qué no le dijiste a mi Jack que te trajera antes, Jim?» Bueno, no merecía la pena molestarte, Jack, hasta que pudiéramos hacer algo, pero ahora ya está bien. Me he dedicado a comprar cacharros y comida cuando he podido y a arreglar la balsa por las noches cuando... «¿Qué balsa, Jim? ¿Nuestra vieja balsa? ¿Vas a decirme que nuestra vieja balsa no se quedó hecha pedazos?» No, nada de eso. Se quedó bastante destrozada por uno de los extremos, pero no pasó nada grave, solo que perdimos casi todas las trampas. Y si no hubiéramos buceado tanto y nadado tan lejos por debajo del agua, si la noche no hubiera sido tan oscura, no hubiéramos estado tan asustados, ni nos hubiéramos puesto tan nerviosos como aquel que dice, y habríamos visto la balsa. Pero más vale así, porque ahora está toda arreglada y prácticamente nueva, y tenemos montones de cosas nuevas en lugar de las que perdimos. «Pero, ¿cómo volviste a conseguir la balsa, Jim? ¿La fuiste a atrapar?» ¿Cómo voy a atraparla si estoy en el bosque? No, algunos de los negros la encontraron embarrancada entre unas rocas ahí donde la curva y la escondieron en un regato entre los sauces, y tanto discutieron para saber cuál se iba a quedar con ella, que enseguida me enteré yo, así que arreglé el problema diciéndoles que no era de ninguno de ellos, sino tuya y mía, y les pregunté si iban a quedarse con la propiedad de un joven caballero blanco solo para llevarse unos latigazos. Entonces les di 10 centavos a cada uno y se quedaron muy satisfechos, pensando que ojalá llegasen más balsas para volver a hacerse ricos. Estos negros se portan muy bien conmigo, y cuando quiero que hagan algo, no tengo que pedírselo dos veces, mi niño. Ese Jack es un buen negro. Y listo. «Sí, es verdad. Nunca me ha dicho que estabas aquí. Me dijo que viniera y que me enseñaría un montón de culebras de agua. Si pasa algo, él no tiene nada que ver. Puede decir que nunca nos ha visto juntos y dirá la verdad». No quiero contar mucho del día siguiente. Creo que voy a resumirlo. Me desperté hacia el amanecer e iba a darme la vuelta para volverme a dormir cuando noté que no se oía ni un ruido. Era como si nada se moviera. Aquello no era normal. Después vi que Buck se había levantado y se había ido. Bueno, entonces me levanté yo extrañado y bajé la escalera y no había nadie. Todo estaba más silencioso que una tumba, e igual afuera. Pensé:
¿Qué significa esto? Donde estaba la leña me encontré con mi Jack y le pregunté, ¿qué pasa? Me contestó, ¿no lo sabe usted, Sito George? No, no sé nada. Bueno, pues la Sita Sofía se ha escapado, de verdad de la buena, se ha escapado esta noche y nadie sabe a qué hora. Se ha escapado para casarse con el joven ese Harney Shepperson, ya sabe, por lo menos eso creen. La familia se enteró hace una media hora o a lo mejor más, y le aseguro que no han perdido tiempo. En su vida ha visto manera igual de buscar escopetas y caballos. Las mujeres han ido a buscar parientes, el viejo señor Saúl y los chicos se han llevado las escopetas y han salido a la carretera para tratar de cazar a ese joven y matarlo antes de que pueda cruzar el río con Sita Sofía. Me parece que vienen tiempos muy malos. Y Buck se marchó sin decirme nada. Pues claro, no iban a mezclarlo a usted en eso. El Sito Buck cargó la escopeta y dijo que volvería a casa con un Shepperson muerto. Bueno, seguro que va a haber muchos de ellos y que se trae a uno si tiene la oportunidad. Eché a correr por el camino del río a toda la velocidad que pude. Enseguida empecé a oír disparos bastante lejos. Cuando llegué al almacén de troncos y el montón de leña donde atracan los barcos de vapor, me fui metiendo bajo los árboles y las matas hasta llegar a un buen sitio, y después me subí a la cruz de un alamillo donde no alcanzaban las balas y miré. Había madera apilada a 4 pies de un alto un poco por delante de mi árbol, y primero me iba a esconder allí detrás, pero quizá fue una suerte que no lo hiciera. En el campo abierto delante del almacén de troncos había 4 o 5 hombres que daban vueltas en sus caballos, maldecían y gritaban y trataban de alcanzar a un par de muchachos que estaban detrás del montón de madera junto al desembarcadero, pero no podían llegar. Cada vez que uno de ellos se asomaba del lado del río del montón de leña, le pegaban un tiro. Los 2 chicos se daban la espalda detrás de las maderas para poder disparar en todos los sentidos. Pasó un rato y los hombres dejaron de dar vueltas y gritar. Echaron a correr hacia el almacén, y entonces uno de los muchachos apuntó fijo por encima de las maderas y apeó a uno de la silla. Todos los hombres desmontaron de sus caballos, agarraron al herido y empezaron a llevarlo hacia el almacén, y en aquel momento los 2 chicos echaron a correr. Se encontraban a mitad de camino del árbol en el que estaba yo antes de que los hombres se dieran cuenta. Entonces los vieron y saltaron a sus caballos y se lanzaron tras ellos. Fueron ganando terreno a los muchachos, pero no les valió de nada porque estos les llevaban bastante ventaja. Llegaron al montón de maderos que había delante de mi árbol y se metieron detrás de él, de forma que volvían a estar protegidos contra los hombres. Uno de los muchachos era Buck y el otro era un chico delgado de unos 19 años. Los hombres dieron vueltas un rato y después se marcharon. En cuanto se perdieron de vista, llamé a Buck para que me viese. Al principio no comprendía por qué le llegaba mi voz desde un árbol. Estaba la mar de sorprendido. Me dijo que permaneciera muy atento y que se lo dijera cuando volvieran a aparecer los hombres. Dijo que estaban preparando alguna faena y que no iban a tardar. Yo prefería marcharme de aquel árbol, pero no me atrevía a bajar. Buck empezó a gritar y a maldecir, y juró que él y su primo Joe, que era el otro muchacho, iban a vengarse aquel mismo día. Dijo que habían matado a su padre y sus 2 hermanos y que habían muerto 2 o 3 de los enemigos. Dijo que los Shepperson los esperaban en una emboscada. Buck añadió que su padre y sus hermanos tenían que haber esperado a sus parientes, porque los Shepperson eran demasiados para ellos. Le pregunté qué iba a pasar con el joven Harney y la señorita Sofía. Respondió que ya habían cruzado el río y estaban a salvo. Me alegré, pero Buck estaba enfadadísimo por no haber matado a Harney el día que le había disparado. En mi vida he oído a nadie decir cosas así. De pronto, ¡bang, bang!, sonaron 3 o 4 escopetas. Los hombres habían avanzado juntos entre los árboles y venían por atrás con sus caballos. Los chicos corrieron hacia el río, heridos los 2, y mientras nadaban en el sentido de la corriente, los hombres corrían por la ribera disparando contra ellos y gritando «¡Matadlos, matadlos!». Me sentí tan mal que casi me caí del árbol.
No voy a contar todo lo que pasó, porque si lo contara volvería a ponerme malo. Hubiera preferido no haber llegado nunca a la orilla aquella noche para ver después cosas así. Nunca las voy a olvidar. Todavía sueño con ellas un montón de veces. Me quedé en el árbol hasta que empezó a oscurecer porque me daba miedo bajar. A veces oía disparos a lo lejos en el bosque y 2 veces vi grupitos de hombres que galopaban junto al almacén de troncos con escopetas, así que calculé que continuaba la pelea. Me sentía tan desanimado que decidí no volver a acercarme a aquella casa, porque pensaba que por algún motivo yo tenía la culpa. Pensaba que aquel trozo de papel significaba que la señorita Sofía tenía que reunirse con Harney en alguna parte a las 2:30 para fugarse, y que tendría que haberle contado a su padre lo del papel y la forma tan rara en que actuaba, y que entonces a lo mejor él la habría encerrado y nunca habría pasado todo aquel horror. Cuando me bajé del árbol, me deslicé un rato por la orilla, encontré los 2 cadáveres al borde del agua y tiré de ellos hasta dejarlos en seco. Después les tapé la cara y me marché a toda la velocidad que pude. Lloré un poco mientras tapaba a Buck porque se había portado muy bien conmigo. Acababa de oscurecer. No volví a acercarme a la casa, sino que fui por el bosque hasta el pantano. Jim no estaba en su isla, así que fui corriendo hacia el arroyo y me metí entre los sauces, listo para saltar a bordo y marcharme de aquel sitio tan horrible. La balsa había desaparecido. Dios mío, qué susto me llevé. Me quedé sin respiración casi 1 minuto. Después logré gritar. Una voz, a menos de 25 pies de mí, dice: Atiza, si es tú, mi niño, no des ruido. Era la voz de Jim, y nunca había oído nada tan agradable. Corrí un poco por la ribera y subí a bordo. Jim me agarró y me abrazó de contento que estaba de verme y dice: Dios te bendiga, niño. Estaba seguro de que habías vuelto a morir. Ha estado Jack y dice que creía que te habían pegado un tiro porque no habías vuelto a casa. Así que en este momento iba a bajar de la balsa por el arroyo para estar listo para marcharme en cuanto volviese Jack y me dijera que seguro que habías muerto. Dios mío, cuánto me alegro de que hayas vuelto, mi niño. y voy yo y digo: está bien, está muy bien. No me van a encontrar y creerán que he muerto y que he bajado flotando por el río. Allí arriba hay algo que les ayudará a creérselo. Así que no pierdas tiempo, Jim. Vamos a buscar el agua grande lo más rápido que puedas. No me quedé tranquilo hasta que la balsa bajó 2 millas por el centro de Mississippi. Después colgamos nuestro farol de señales y calculamos que ya volvíamos a estar libres y a salvo. Yo no había comido nada desde ayer, así que Jim sacó unos bollos de maíz y leche con nata y carne de cerdo con col y berzas. No hay nada mejor en el mundo cuando está bien guisado. Y mientras yo cenaba, charlamos y pasamos un buen rato. Yo me alegraba mucho de alejarme de las venganzas de sangre y Jim del pantano. Dijimos que no había casa como una balsa después de todo. Otros sitios pueden parecer abarrotados y sofocantes, pero una balsa no. En una balsa se siente uno muy libre y tranquilo. Capítulo 19. Pasaron 2 o 3 días con sus noches. Creo que podría decir que nadaron de lo tranquilos, suaves y estupendos que se deslizaron. Voy a contar cómo pasábamos el rato. Por allí el río era monstruosamente grande. Había sitios en que medía 1,5 millas de ancho. Navegábamos de noche y descansábamos y nos escondíamos de día. En cuanto estaba a punto de acabar la noche, dejábamos de navegar y amarrábamos, casi siempre en el agua muerta bajo un atracadero, y después cortábamos alamillos y sauces y escondíamos la balsa debajo. Luego echábamos los sedales. Más adelante nos metíamos en el río a nadar un rato para lavarnos y refrescarnos. Después nos sentábamos en la arena del fondo, donde el agua llegaba hasta las rodillas,
y esperábamos a que llegara la luz del día. No se oía ni un ruido por ninguna parte, todo estaba en el más absoluto silencio, como si el mundo entero se hubiera dormido, salvo quizá a veces el canto de las ranas. Lo primero que se veía si se miraba por encima del agua era una especie de línea borrosa, que eran los bosques del otro lado. No se distinguía nada más. Después, un punto pálido en el cielo y más palidez que iba apareciendo, y luego el río, como blando y lejano, que ya no era negro sino gris. Se veían manchitas negras que bajaban a la deriva allá a lo lejos, chalanas y otras barcas, y rayas largas y negras que eran balsas. A veces se oía el chirrido de un remo o voces mezcladas en medio del silencio que hacía que se oyeran los ruidos desde muy lejos, y al cabo de un rato se veía una raya en el agua y por el color se sabía que allí había una corriente bajo la superficie que la rompía y que era lo que hacía aparecer aquella raya. Y entonces se ve la niebla que va flotando al levantarse del agua y el oriente se pone rojo y el río, y se ve una cabaña de troncos al borde del bosque, allá en la ribera del otro lado del río, que probablemente es un aserradero, y al lado los montones de madera con separaciones hechas por unos vagos, de forma que puede pasar un perro por el medio. Después aparece una bonita brisa que le abanica a uno del otro lado, fresca y suave, que huele muy bien porque llega del bosque y de las flores. Pero a veces no es así porque alguien ha dejado peces muertos tirados, lucios y todo eso, y huelen mucho, y después llega el pleno día y todo sonríe al sol, y los pájaros se echan a cantar. A esa hora no importaba hacer un poco de humo porque no se veía, así que sacábamos los peces de los sedales y nos preparábamos un desayuno caliente. Y después contemplábamos la soledad del río y hacíamos el vago, y poco a poco nos íbamos quedando dormidos. Nos despertábamos y cuando mirábamos para averiguar por qué, a veces veíamos un barco de vapor que venía jadeando río arriba a tanta distancia al otro lado que lo único que se podía ver de él era si llevaba la rueda a popa o a los costados. Después, durante una hora no había nada que oír ni que ver, solo la soledad. Luego se veía una balsa que se deslizaba a lo lejos y a veces uno de los tipos de a bordo cortando leña, porque es lo que hacen casi siempre en las balsas, y se ve cómo el hacha brilla y baja, pero no se oye nada. Se ve que el hacha vuelve a subir y cuando ya ha llegado por encima de la cabeza del hombre, entonces se oye el hachazo, que ha tardado todo ese rato en cruzar el agua. Así pasábamos el día, haciendo el vago, escuchando el silencio. Una vez bajó una niebla densa y las balsas y todo lo que pasaba hacían ruido con sartenes para que los buques de vapor no las pasaran por alto. Una chalana o una balsa pasaban tan cerca que oíamos lo que decía la gente de a bordo, sus maldiciones y sus risas, los oíamos perfectamente, pero no veíamos ni señal de ellos. Era una sensación muy rara, como si fuesen espíritus hablando en el aire. Jim dijo que creía que lo eran, pero yo dije, no, los espíritus no dirían, maldita sea la maldita niebla. En cuanto era de noche nos echábamos al río. Cuando llevábamos la balsa aproximadamente al centro ya no hacíamos nada y dejábamos que flotase hacia donde la llevase la corriente. Después encendíamos las pipas y metíamos las piernas en el agua y hablábamos de todo tipo de cosas. Siempre íbamos desnudos, de día y de noche, cuando nos dejaban los mosquitos. La ropa nueva que me había hecho la familia de Buck era demasiado buena para resultar cómoda. De todos modos, a mí tampoco me gustaba mucho andar vestido. A veces teníamos el río entero para nosotros solos durante ratos larguísimos. A lo lejos se veían las riberas y las islas, al otro lado del agua, y a veces una chispa que era una vela en la ventana de una cabaña, y a veces en medio del agua se veía una chispa o dos, ya se sabe, una balsa o una chalana, y se podía oír un violín o una canción que llegaba de una de aquellas embarcaciones. Es maravilloso vivir en una balsa. Arriba teníamos el cielo,
todo manchado de estrellas, y nos echábamos de espaldas. Las mirábamos y discutíamos si alguien las había hecho o habían salido porque sí. Jim siempre decía que las habían hecho, pero yo sostenía que habían salido. Me parecía que llevaría demasiado tiempo hacer tantas. Jim dijo que la luna podría haberlas puesto. Bueno, aquella parecía bastante razonable, así que no dije nada en contra, porque he visto ranas poner casi tantos huevos, así que desde luego era posible. También mirábamos las estrellas que caían y veíamos la estela que dejaban. Jim decía que era porque se habían portado mal y las habían echado del nido. Por las noches veíamos 1 o 2 barcos de vapor que pasaban en la oscuridad y de vez en cuando lanzaban todo un mundo de chispas por una de las chimeneas que caían al río y resultaban preciosas. Después el barco daba la vuelta a una curva y las luces guiñaban y el ruido del barco desaparecía y volvía a dejar el río en silencio. Y luego nos llegaban las olas que había levantado, mucho rato después de que hubiera desaparecido el barco, que hacían moverse un poco la balsa, y después ya no se oía nada durante no se sabe cuánto tiempo, salvo quizá las ranas o cosas así. Después de medianoche la gente de la costa se iba a la cama y durante 2 o 3 horas las riberas estaban en tinieblas. No había más chispas en las ventanas de las cabañas. Aquellas chispas eran nuestro reloj. La primera que se volvía a ver significaba que llegaba el amanecer, así que inmediatamente buscábamos un sitio donde escondernos y amarrar. Una mañana hacia el amanecer vi una canoa y yo crucé por un canal a la costa principal. No había más que 200 yardas y remé 1 milla hacia un arroyo entre los cipreses para ver si conseguía unas moras. Justo cuando estaba pasando por un sitio donde una especie de senda de vacas cruzaba el arroyo, apareció un par de hombres corriendo a toda la velocidad que podían. Pensé que me había llegado la hora, pues siempre que alguien buscaba a alguien, me parecía que era a mí o quizá a Jim. Estaba a punto de marcharme a toda prisa, pero ya estaban muy cerca de mí, y gritaron y me pidieron que les salvara la vida. Dijeron que no habían hecho nada y que por eso los perseguían, que venían hombres con perros. Querían meterse directamente en mi canoa, pero les dije, no, ahora no, todavía no oigo a los caballos y los perros. Tienen ustedes tiempo para pasar por los arbustos y subir un poco arroyo arriba. Después se meten en el agua y bajan vadeando hasta donde estoy yo y se vienen. Así los perros perderán la pista. Eso fue lo que hicieron, y en cuanto estuvieron a bordo, salí hacia nuestro atracadero. Al cabo de 5 minutos oímos a los perros y los hombres que gritaban a lo lejos. Los oímos ir hacia el arroyo, pero no podíamos verlos. Parecieron dejarlo y ponerse a dar vueltas un rato, y después, mientras nos íbamos alejando todo el tiempo, ya casi no podíamos oírlos. Cuando dejamos el bosque 1 milla atrás y llegamos al río, todo estaba en calma, y fuimos remando hasta la barra de arena y nos escondimos entre los alamillos ya a salvo. Uno de aquellos tipos tenía unos 70 años o más y era calvo con una barba muy canosa. Llevaba un viejo chambergo y una camisa grasienta de lana azul, con pantalones vaqueros azules y viejos metidos en las botas, con tirantes hechos en casa. Pero no, solo le quedaba uno. Llevaba al brazo un viejo capote también de tela azul, con botones de cobre brillantes, y los dos llevaban bolsones de viaje grandes y medio desgastados. El otro tipo tendría unos 30 años e iba vestido igual de ordinario. Después de desayunar nos tumbamos todos a charlar y lo primero que salió es que aquellos tipos no se conocían. ¿Qué problema has tenido tú?, preguntó el calvo al otro. Bueno, estaba vendiendo un producto para quitarle el sarro a los dientes, y es verdad que lo quita, y generalmente también el esmalte, pero me quedé una noche más de lo que hubiera debido, y estaba a punto de marcharme cuando me encontré contigo en el sendero de este lado del pueblo. Me dijiste que venían y me pediste que te ayudara a escapar, así que te dije que yo también esperaba problemas y que me marcharía contigo, eso es todo. ¿Y tú? Bueno,
Yo llevaba una semana predicando sermones sobre la templanza y me llevaba muy bien con las mujeres, viejas y jóvenes, porque se lo estaba poniendo difícil a los bebedores, te aseguro, y sacaba por lo menos $5 o $6 por noche, a 10 centavos por cabeza, niños y negros gratis, y hacía cada vez más negocio, cuando no sé cómo, anoche empezaron a decir que no me desagradaba pasar un rato a solas con una jarra. Un negro me despertó esta mañana y me dijo que la gente se estaba reuniendo en silencio con los perros y los caballos y que iban a venir enseguida, me darían una ventaja de media hora y después intentarían agarrarme, y que si me pescaban pensaban emplumarme y sacarme del pueblo en un raíl. Así que no esperé al desayuno, no tenía hambre. Viejo, dijo el joven, me parece que podríamos formar equipo. ¿Qué opinas tú? No me parece mal. ¿A qué te dedicas tú, sobre todo? De oficio soy oficial de imprenta. Trabajo de vez en cuando en medicina sin receta. Actor de teatro. Tragedia, ya sabes. De vez en cuando algo de mesmerismo y frenología, cuando hay una posibilidad. Maestro de canto y de geografía para variar. Una charla de vez en cuando. Bueno, montones de cosas. Prácticamente todo lo que se presenta, siempre que no sea trabajo. ¿En qué te especializas tú? He trabajado bastante el aspecto de la medicina. Lo que mejor me sale es la imposición de manos para el cáncer, la parálisis y cosas así. No me sale mal lo de echar la buena ventura cuando tengo a alguien que me averigüe los datos. También trabajo lo de los sermones, la prédica al aire libre y las misiones. Durante un rato todos guardaron silencio. Después el joven suspiró y dijo: «¡Ay!». ¿De qué te quejas?, preguntó el calvo. Pensar que yo podría haber tenido tan regalada vida y verme rebajado a esta compañía. Y empezó a secarse un ojo con un trapo. Dito seas, ¿no te parece buena esta compañía?, pregunta el calvo, muy digno y enfadado. Sí, es lo suficientemente buena, es lo más que merezco, pues ¿quién me hizo descender tan bajo cuando yo nací tan alto? Yo mismo. No os culpo a vosotros, caballeros, lejos de mí. No culpo a nadie, lo merezco todo. Que el frío mundo perpetúe su venganza. Una sola cosa sé, en algún lugar me espera una tumba. El mundo puede continuar como siempre lo ha hecho y arrebatármelo todo, los seres queridos, los bienes, todo, pero eso no me lo puede quitar. Algún día yaceré en ella y lo olvidaré todo, y mi pobre corazón destrozado podrá descansar. Y siguió secándose un ojo. Dito sea tu pobre corazón destrozado, dice el calvo. ¿De qué corazón destrozado nos hablas? Nosotros no hemos hecho nada. No, ya sé que no, no os culpo, caballeros. Yo solo me he rebajado. Sí, yo solo. Es justo que ahora sufra, perfectamente justo. No puedo quejarme. ¿Rebajado de qué? ¿De qué te has rebajado? Ah, no me creeríais. El mundo nunca cree, pero dejadlo, no importa. El secreto de mi nacimiento, ¿el secreto de tu nacimiento? ¿Nos vas a decir, caballeros?, dice el joven muy solemne. Os lo revelaré, pues considero que puedo tener confianza en vosotros. En realidad, soy duque. A Jim se le saltaron los ojos cuando lo oyó, y creo que a mí también. Entonces el calvo va y dice: ¿No lo dirás de verdad? Sí, mi bisabuelo, hijo mayor del duque de Aguas Claras, huyó a este país a finales del siglo pasado para respirar el aire puro de la libertad. Casó aquí y falleció, dejando a un hijo en el mismo momento en que moría su propio padre. El segundo hijo del finado duque se apoderó de los títulos y de las fincas, y el verdadero duque, recién nacido, quedó desheredado. Yo soy el descendiente directo de aquel niño, soy el auténtico duque de Aguas Claras, y aquí estoy, olvidado, arrancado de mis propios bienes, perseguido por los hombres, despreciado por el frío mundo, harapiento, gastado, con el corazón roto y rebajado a la compañía de unos delincuentes en una balsa. Jim lo lamentó mucho por él, y yo también. Tratamos de consolarlo, pero dijo que no valía de nada,
que no se le podía consolar mucho. Dijo que si queríamos reconocer su dignidad, ello le serviría más de consuelo que nada del mundo, así que prometimos hacerlo si nos decía cómo. Dijo que debíamos hacer una reverencia cuando hablásemos con él y decir su gracia o mi lord o su señoría, y que tampoco le importaba si le llamábamos sencillamente Aguas Claras, porque según dijo, eso era un título y no un nombre, y uno de nosotros tendría que servirle a las horas de comer y hacerle todas las cosillas que él quisiera. Bueno, aquello resultaba fácil, así que lo hicimos. Toda la cena Jim se la pasó de pie, sirviéndole y diciendo, ¿quiere su gracia probar un poco de esto, de aquello? Y era fácil ver que le resultaba muy agradable. Pero el viejo se quedó muy silencioso, no tenía mucho que decir y no parecía estar muy contento con tantas atenciones como se llevaba el duque. Parecía estar pensando en algo, así que por la tarde va y dice, mira, Aguas Sucias, va y dice, yo lo siento cantidad por ti, pero no eres el único que ha tenido problemas de ese tipo. No, no eres el único. No eres el único a quien se ha echado por las malas de las alturas. No eres el único que tiene un secreto de nacimiento. Y juro que se echó a llorar. Espera, ¿a qué te refieres? Aguas Sucias, ¿puedo fiarme de ti? Pregunta el viejo todavía medio llorando. Hasta la más cruel de las muertes. Tomó al viejo de la mano, se la apretó y dijo, habla. Aguas Sucias, soy el delfín desaparecido. Podéis apostar a que Jim y yo nos quedamos aquella vez con los ojos bien abiertos. Después el duque dice, ¿eres qué? Sí, amigo mío, es cierto. Estás mirando en este momento al pobre delfín desaparecido, Luis el XVII, hijo de Luis el XVI y la María Antonieta. Tú, a tu edad, ¿quieres decir que eres el difunto Carlomagno? Por lo menos debes tener 600 o 700 años. Han sido tantos los problemas, Aguas Sucias, tantos los problemas que han hecho encanecer el pelo y traído esta calborota prematura. Sí, caballeros, ante vosotros veis, vestido de vaqueros y en la miseria, al vagabundo, el exiliado, el perseguido y el sufriente rey legítimo de la Francia. Bueno, se echó a llorar y se puso de tal modo que ni Jim ni yo sabíamos qué hacer, de pena que nos daba, y al mismo tiempo de lo contentos y orgullosos que estábamos de que fuera en la balsa con nosotros. Así que pusimos manos a la obra, igual que habíamos hecho antes con el duque, y tratamos de consolarlo también a él, pero dijo que no valía la pena, que lo único que lo podía consolar era morir de una vez y acabar con todo, aunque dijo que a veces se sentía más a gusto y mejor si la gente lo trataba conforme a sus derechos y bajaba una rodilla para hablar con él. Le llamaba siempre Vuestra Majestad y le servía el primero en las comidas y no se sentaba en su presencia hasta que él lo decía. Así que Jim y yo nos pusimos a majestearlo, a hacer por él todo lo que nos pedía y a estar de pie hasta que nos decía que nos podíamos sentar. Aquello le sentó la mar de bien y se puso muy animado y contento. Pero el duque como que se enfadó con él y no pareció nada satisfecho con la forma en que iban las cosas, pero el rey estaba muy amistoso con él y dijo que el bisabuelo del duque y todos los demás duques de Aguas Sucias contaban con la mejor opinión de su padre y podían ir muchas veces al palacio, pero el duque siguió enfadado un buen rato hasta que por fin el rey va y dice: lo más probable es que vayamos a pasar mucho tiempo en esta balsa, Aguas Sucias. Así que, ¿de qué vale enfadarse? Solo sirve para fastidiarnos. No es culpa mía no haber nacido duque, no es culpa tuya no haber nacido rey. Así que, ¿para qué preocuparnos? Lo que yo digo es que hay que aprovechar las cosas tal como son. Ese es mi lema. Y no es mala suerte haber caído aquí. Bien de comer y una vida fácil. Vamos, dame la mano, duque, y seamos amigos. El duque se la dio, y Jim y yo nos alegramos mucho de ver aquello. Así que dejamos de sentirnos molestos
y nos alegramos mucho porque habría sido una pena no llevarse bien en la balsa, porque lo primero que hace falta en una balsa es que todo el mundo esté contento, que se sienta bien y se lleve bien con los demás. No me hizo falta mucho tiempo para comprender que aquellos mentirosos no eran reyes ni duques en absoluto, sino estafadores y farsantes de lo más bajo. Pero nunca dije nada ni lo revelé, me lo guardé para mis adentros. Es lo mejor, así no hay peleas y no se mete uno en líos. Si querían que los llamáramos reyes y duques, yo no tenía nada que objetar, siempre que hubiera paz en la familia. Y no valía de nada decírselo a Jim, así que no lo hice. Si algo aprendí de padre es que la mejor forma de llevarse bien con gente así es dejarla que vaya a su aire.